Muy bien. Y voy a compartir de vuelta. Ok. Los esperamos a los chicos de todas maneras. Mm, no, 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 perdón. Mm, Uy, no me dejes que lo cerré. Así que lo cerré, perdón. Bueno, perdón, lo cerré, lo voy a abrir de vuelta. Yo les iba a hacer una propuesta que tenía que, porque me parece que si el próximo encuentro ustedes traen el cuestionario, no les va a quedar mucho tiempo para lo que es el procesamiento y análisis. Entonces se me ocurrió que tal vez lo que podíamos hacer era trabajar un poco las preguntas juntos. Eh, Digo, como para ir avanzando y que no les quede, digamos, después el tema del trabajo práctico, ¿no? Y por ahí aprovechar la siguiente clase para ver los cruces de variables o ver que eso es también otra cosa súper interesante. Pero, por supuesto, como a ustedes les parezca mejor, se acepta todo tipo de eh, propuestas al respecto. Estoy abriendo de vuelta porque como una lanza lo cerré. Ay, no. Como les conté, esta no es mi computadora, y les pido disculpas, pero no estoy tan acostumbrada a esta computadora, me vuelve loca esa circunstancia. Mm, Ahí estoy, un segundito. Ah, acá está. Qué cosa. Ahí está. Bueno, andábamos por acá recién. Metodología cualitativa. Sí, entonces tenemos dos grandes formas de abordar la investigación de mercados, básicamente a través de metodología cualitativa y metodología cuantitativa. Dentro de cuantitativa tenemos algunas variantes que nosotros no vamos a llegar a ver por una cuestión de tiempos, ¿sí? Es como un mundo aparte. Como les decía, es mi especialidad cuantitativa. em, y básicamente es todo lo que es investigación descriptiva, donde voy a describir las variables y nada más. Hasta ahí nos vamos a quedar nosotros. Después está toda la parte de estadística inferencial, en donde qué es lo que voy a intentar hacer. Voy a tratar de pensar cómo van a resultar las variables. Cuando uno ve los resultados de la estadística inferencial, sobre todo lo que tiene que ver con variables sociológicas, psicológicas, y las nuestras tienen mucho que ver con eso, los resultados son muy pobres. Digamos que podemos explicar 10-20% de la varianza, normalmente no más de eso, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que con una regresión, con suerte, puedo explicar un 30% de un fenómeno, lo cual no nos dice mucho de qué es lo que va a pasar, ¿sí? Lo que tengo, digamos, como otra forma de predecir y que es mucho mejor predictor del futuro, que es lo que yo quiero, finalmente, saber quién me va a comprar, cómo y de qué manera, ¿sí? Es dar un paso más y tiene que ver con utilizar inteligencia artificial, redes neuronales artificiales, que justamente se apalancan en el problema que tiene la estadística más tradicional, que fue la estadística del 1900, 1930, 1940, por ahí, este, que era la multicolinealidad. Uno de los problemas que tiene, digamos, las variables relacionadas con personas es que uno no sabe por dónde viene el problema, ¿sí? La pobreza es un problema de educación, este, es esto genera problemas de vivienda o esta es una variable que va, en realidad están todas juntas, ¿sí? Y una termina generando en el fondo, digamos, parte de la otra, ¿sí? Con pobreza se ve como muy bien.
todo este problema. ¿Qué le pasa a las redes neuronales artificiales? Tienen posibilidades matemáticas que nosotros no tenemos. Entonces son mucho mejor predictoras, ya les digo, cuando uno hace bien el modelo y mete bien la cantidad, hay que meter muchas variables y cada una tiene que estar pensada para lograrlo, ¿no? ¿Qué logran? Logran predecir del 97 al 100% de la Uf, varianza. Certeza total, certeza total. Con mi grupo esto es algo que ya hace unos 20 o 25 años se está utilizando en todo lo que son ciencias más duras. Sí, yo me acuerdo cuando me contaban de esto amigos míos que se habían ido a Estados Unidos cuando terminamos la Facu y ingenieros y me contaban esto, yo no entendía nada. Ahora entiendo qué era lo que me decían, ¿sí? Em, y digamos, tiene algunas líneas, yo creo que es la investigación del futuro, pero bueno, a nivel ético tiene algunas rayas, ¿no? Que hay que mirarlas, ¿sí? Y tienen que ver con que uno puede predecir el futuro, pero lo puede predecir de verdad. Entonces, el día de mañana te van a venir a ofrecer, por ejemplo, que la gente, o sea, lograr el mejor empleado, o sea, la persona que más se adecue al perfil de empleado que vos necesitas para cada uno de los puestos. Sí, y esto te va a bajar la rotación, te va a bajar un montón de cosas, pero sabes el futuro. Es muy fuerte. profe, Sí, ¿estos modelos son armados, digamos, para cada objeto de estudio sí. o hay como una estructura estándar que después se va acoplando? No, no No, todavía. es Es todo todo muy la... nuevo, Ok, es todo muy nuevo, sale carísimo, cuando digo carísimo, claro. digo 90.000, 100.000, 130.000 dólares, dependiendo, son años que lleva para cada, entonces se Ah, pueden hacer para es- instituciones muy grandes, para puestos que así lo ameriten. Yo creo que en algún momento se va a enlatar y se va a estandarizar más. Sobre todo porque hay algunas variables que se ven como muy predictoras de cualquier cosa. Entonces, a medida que las vas metiendo, yo creo que lo que va a terminar pasando es eso, pero hoy por hoy, digamos, estamos hablando de física cuántica estamos hablando de teoría de cuerdas en lo que es psicología, digamos, ¿no? Claro, porque debe ser un proceso que se deben incurrir un montón de horas de muchísimos profesionales súper capacitados, digamos, como para enlatar a diferentes algoritmos que después te lleven a una predicción del 97%. 100%. No, Claro, es una en mi, locura. en mi grupo de investigación lo hemos hecho y nos llegó al 100%. Eh, con lo cual, sí, es certeza, o sea, sabes lo que va a pasar. Eh, tiene, es muy loco, a nivel matemático tiene el mismo formato que los agujeros negros. Eh, Uf. sí, 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 entonces, Y cuando nos dice que roza, digamos, con lo ético, que es por la predicción, digamos, por por la la información a la predicción, que te puede llevar, claro, claro. por el conocimiento que uno puede tener, más que nada. Mira, uno de los grandes temas es que una de las variables que predice mucho es la inteligencia. Eh, Mm. en- ahí está el problema. Eh, entonces, se vuelve muy complejo a nivel, digamos, ético todo el tema, ¿no? Una cosa es cuando yo lo veo con un proceso químico y de hecho amigos míos lo usaban mucho para predecir reacciones químicas largas, por ejemplo, para no tener que esperar tanto. Eh, Imagínate un COVID que se puede saber más rápido en función de las variables originales. Pero ¿qué pasa cuando tomamos un modelo y cuando tomamos eso, son ecuaciones estructurales, ¿no? Y las llevamos para lo que es el mundo social, que empieza a cambiar los tantos. Y es duro saber el futuro, es duro. O saberlo Claro. con altos niveles de probabilidad, ¿no? Por ejemplo, personas de mi grupo de investigación trabajaron en distintos lugares y han predicho, eh, por ejemplo, de una universidad con la gente que entraba con las variables de ingreso, quiénes y con cuánto promedio iban a terminar la facultad y quiénes iban a terminar la Uf. facultad.
¿no? Entonces, ¿y dónde se iban a trabar? ¿No? Entonces, lo bueno es que vos sabés dónde se van a trabar y, por ejemplo, en este caso fue una universidad europea y entonces, ¿qué hicieron? Cursos específicos para cada una de las personas, para los lugares que más les costaba dónde se iban a trabar y al final de todo el proceso lograron que más personas pudieran terminar sus estudios y no frustrarse. Eso fue genial. Pero bueno, es duro también saberlo, digo. Si ustedes me preguntan, para mí la investigación cuantitativa va para ahí, ¿sí? Pero, digo, hay que superar muchas barreras y hoy en día estamos muy en pañales en todo lo que es eso. De hecho, seguimos usando focus group, o sea, no, 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 totalmente. Y no, aparte el poder de contar con esa información, ¿no? También, digo, es se muy puede utilizar difícil, es muy para bien difícil o para explicarlo. mal, digo, ¿no? Uno de los Ahí grandes también, problemas es que es muy difícil explicarlo, ¿no? Entonces, a un gerente que viene haciendo focus group, venirle con todo esto es como, ah, ¿no? Y hay como toda una cuestión, digamos, de pasos intermedios, ¿no? Cuesta muchas veces explicar todo lo que es la dinámica de la investigación, digamos, de cómo usar una regresión. Normalmente estamos en un país donde la matemática lamentablemente no es este, como que la gente le escapa, ¿no? A los conocimientos de matemáticas, lamentablemente, ¿no? Todo lo que es el a la lectura en procesamiento, general. a la lectura en general, ¿no? Entonces, a veces se me hace difícil explicar que, no sé, que soy una psicóloga y me la paso mirando números, ¿no? Se hace difícil explicar eso. Eh, porque, digamos, vienen como con otros preconceptos, ¿no? Normalmente. Pero bueno, Totalmente. eh, es cuestión también de ir logrando que se vaya aceptando y a medida que se vaya aceptando seguramente va a ir bajando también los costos de generar todas estas matrices tan complejas de datos. Pero bueno, hoy por hoy es un trabajo muy artesanal para hacer ese tipo de redes, ¿no? Y hay que tener muchísimo conocimiento de qué variables, cómo tomarlo y qué tipo de percepciones medir, ¿no? Pero bueno, nada, es también súper desafiante. No, profe, y le hago una consulta Sí, más sobre el por tema. favor. ¿Hay algún libro, digamos, que pueda recomendar, digamos, como para empezar a conocer sobre el tema, pero que sea muy generalista, ¿no? Porque la verdad es que ahondar sobre, o Mira, algo que hay mencione muy, sobre el tema, que, lo que hay, digamos, te recomiendo por ahí artículos científicos de Cascallar, de Muso, que son algunos científicos que están, digamos, trabajando con todas estas temáticas. Em, Hoy por hoy, mira, te voy a confesar algo, Martín. Anoche nos quedamos armando hasta muy tarde un índice de un libro que queremos hacer porque es verdad que, digamos, estamos como todavía como muy lejos, ¿no? Todo lo que son libros de todo esto está como muy lejos y normalmente no trae nada de todo esto, ¿no? Big Data, con suerte hay algo de Big Data digamos, tampoco está del todo bien aprovechado en algún punto. Pero bueno, claro, a medida que las empresas también vayan, digamos, teniendo esta idea y vayan empezando a confiar más en los números y un poquito menos en el estómago, y también tiene que ver con quizás dejar de lado modelos que sirvieron para otras épocas, pero hoy donde hay muchísimos datos ya, digamos, no parecen ser tan eficientes, por lo menos, ¿no? O si uno tiene los datos, ¿por qué no confiar en los datos en vez de la intuición? Sería como, ¿no? O confiar en las dos cosas, digo, pero darle un lugar, digamos, preponderante a los datos también. Así que la verdad es que hay pocos libros, entiendo yo, con toda humildad, que quizás recojan. em, yo en la playlist de Investigación 2, em, al final, el último de los videos, hablo como un buen rato. No, perdón, uno de los chicos de trabajo mío habla acerca de todo lo que es Big Data. Pero por ahora estamos como un poco ahí en investigación, digamos. Es muy experimental, muy relacionado a universidades, todavía lo que hay claro. de todo lo que es TRI, realmente
solamente los gobiernos, cuesta muchísimo que se confíe incluso en estas nuevas líneas de investigación. Pero bueno, yo creo que es cuestión de tiempo hasta que esto, digamos, empiece a popularizar un poco más y a, a lograr un mayor entendimiento, ¿no? Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, básicamente te recomendaría leer de Cascallar y de Muso, eh, y esos artículos, eh, yo les pasé un videito de cómo leer un artículo científico, porque a veces tienen mucho más que los libros están muy desactualizados, los libros Claro. de investigación de mercado, por ejemplo, este libro es de No, sí. 2008, pasó un mundo de 2008, ¿sí? Y es de los mejores que hay. Después tiene uno de 2016, por ejemplo, Malotra, pero son conocimientos muy básicos de investigación. Y los demás libros, la verdad es que resumen muchísimo, por ejemplo, los estadísticos los resumen a 2 paginitas, ¿no? Malotra tiene como un buen desarrollo de cada uno de los estadísticos y demás. Con lo cual, por eso les sigo recomendando este libro, pero evidentemente hay temas que no están abordados, que tienen que ver qué pasa más allá de de todo lo que es el análisis inferencial, ¿sí? Pero lo que les quiero decir es que en nuestro país a veces no está ni siquiera en análisis descriptivo. Uno habla con los gerentes y están en otra estratosfera, digo, ¿no? Y todavía les gusta mucho, sobre todo los gerentes más tradicionales, más grandes, esto de escuchar al cliente. Y ahí es un El tema, instinto. sí, porque el usar datos implica también, digamos, una Digo, herida narcisista. el instinto, el sentirse que ellos son protagonistas también de las decisiones. Sí, sí, y perdés poder, Claro, tal cual, tal cual. Es algo que yo no entiendo, claro. ¿no? Y también, ya digo, es una herida narcisista, diría Freud, ¿no? Bien que no soy freudiana, ¿eh? Pero es una herida narcisista de decir, bueno, esto es lo que no soy un mago que la tengo re clara, digo, tengo que rendirme ante los números, ¿no? Pero bueno, los Tal cual. números tarde o temprano hablan por sí solos, ¿no? Y bueno, este, yo siempre digo, es mejor pifiarla con un respaldo de una investigación a pifiarla sin el respaldo de la investigación, ¿no? Pero bueno, estamos todavía, creería yo, en un mundo muy cualitativo, ¿sí? Muy del instinto, una investigación muy exploratoria, sin estructura, que no está mal, pero sirve para determinadas cosas. Y cuando, como les decía antes, hago hablar a la investigación cualitativa donde no debe, es donde se manda la metida de pata del siglo. ¿Sí? Profe, Sí, esta, esta corriente, digamos, que está más volcada hacia lo cualitativo, ¿es a nivel internacional o más no. se focaliza más acá en Argentina? No, no, no. Acá en Argentina, y coincide cuando uno ve con otras ciencias, por ejemplo, la psicología también. Normalmente los psicólogos en Argentina son freudianos, ¿sí? Y es Sí, sí. una metodología completamente cualitativa y sin ningún tipo de respaldo empírico de los postulados, ni a nivel teórico ni a nivel práctico de las prácticas en psicología. Cuando uno va a Estados Unidos, por ejemplo, ¿sí? Todas las prácticas, no solamente los respaldos teóricos son empíricos, ¿sí? Sino que, de hecho, hay premios Nobel, hay todo. El año pasado creo que les conté que, bueno, este año tenía que estar en Praga ahora, pero en fin. eh, el año pasado fui a Rusia y les puedo asegurar que en el Congreso de Psicología Europeo Rusia, que está organizado por la EPA, que es la Organización de Psicología Americana, todos los años hace un congreso en Europa. En este caso fue en el Kremlin. Y les puedo asegurar que no había un solo artículo de psicología freudiana. ¿Sí? Todo tiene una base y un respaldo empírico muy fuerte. ¿Sí? Em, Seguimos todavía un modelo que está, digamos, un poco alejado. Cuando uno va a los congresos, empieza a darse cuenta. En mi caso, por ejemplo, no encontré ninguna otra persona argentina dentro de ese congreso. Claro. Sí, sí, yo había llevado algunos, lo que solemos hacer, digamos, es viaja un investigador y lleva los artículos de los colegas. Sí, yo había llevado artículos de mis colegas,
pero no me crucé con ningún argentino, ningún otro argentino. ¿Sí? Y esto lamentablemente muestra lo desposicionado que queda el país de otras realidades, ¿no? Así como de otros países latinoamericanos, no me encontré representantes. Un congreso más importante de psicología el año pasado no había casi representantes de Latinoamérica. ¿Sí? Bueno, esto nos muestra muchas cosas y nos muestra también cómo eh, seguimos confiando mucho en el instinto, que no está mal y está bueno, pero está mucho mejor cuando lo podemos respaldar en datos, ¿no? No sé qué es lo que piensan, pero bueno, es una cuestión, digamos, que es posible que dentro de los próximos años vaya cambiando, ¿no? ¿Por dónde vino en Estados Unidos el cambio? Y que las obras sociales dijeron, chicos, si no hay evidencia empírica, yo no pago 2, 3 años de psicólogo una vez por semana. No. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron? Tratamientos más cortos. Bueno, después hay algunas discusiones acerca de la validez, sobre todo a largo plazo, de los tratamientos, ¿sí? Pero bueno, lo cierto es que, digamos, surgieron un poco por ahí, ¿no? A veces me pregunto si no nos pasará lo mismo en el mundo empresarial, si en algún momento no dejaremos de confiar en el instinto y empezaremos a confiar fuertemente en los datos, ¿no? Pero bueno, es cierto que en un país donde tenemos temas, digamos, donde va cambiando tanto las percepciones y demás, es difícil a veces confiar en los datos y a lo mejor por eso o en ese lugar encontramos, digamos, la explicación de por qué, digamos, somos todavía muy cualitativos, porque a lo mejor necesitamos gerentes por la estructura del país que, digamos, que sepan adaptarse mucho a los cambios y a lo mejor todo esto no puede reflejar o no soporta, digamos, tanto cambio. No sé, se las dejo pensando. Este, pero bueno, ¿qué tenemos a disposición? Metodología cualitativa, como les contaba, y cuantitativa. ¿Sí? Bien, entonces los datos de investigación pueden ser datos secundarios. ¿Qué son datos secundarios? Datos generados por otras personas u otras investigaciones. Hay cantidades de datos secundarios. En los artículos científicos se van a encontrar cantidad de información gratis, gratis, completamente gratis, ¿sí? Datos secundarios, ¿sí? De industria, de lo que tengas ganas de buscar, hay. Es más, te desafío a encontrar un tema que no haya. Vos decís, no, porque mira, mi empresa. Lo que podemos llegar a encontrar en Internet, por ejemplo, qué sé yo, Sí, datos de... hay que tener Claro. un poco de cuidado con la fuente. Por eso yo No, dije, no, obvio, sí, sí, pero las cámaras, por ejemplo, que regulan sí, 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 sí. cierta actividad o Sí. el INDEC mismo, digo, ok, Lo que pasa es que este año todavía no sabemos cuántos eh, habitantes tiene el país. O sea, ¿qué no, podemos? este año iba a haber un censo, ¿no? IVA, Digo, digo, ni se lo espera, ni se lo espera. no, 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 no. Lo que es- Aparte, como está la economía también, no, no pero me imagino. ya antes de, no tuvo nada que ver el COVID, fue una, Ah, ¿no? no, no, fue una acordada que hubo antes incluso de las elecciones. Dijeron, no hace falta, digo todos, ¿eh? No hace falta saber cuánta gente hay dentro del país. Así que nada, una empresa multinacional, vos imaginate una empresa multinacional que no sepa o el último registro tenga más de 10 años de cuántas personas hay en un país. Se las dejo a ustedes pensando si puede venir a invertir o no invertir. Sí, Ah, es un número hipersensible. Por decirles esto, o la distribución de las personas, o si la población crece o no crece. Sí, es cierto que hay otros países donde no se hace, pero los sistemas informatizados funcionan mucho mejor y entonces tienen un registro de tanto personas que van naciendo como personas que van falleciendo, ¿no? Entonces se hace como el descuento, ¿no? Como inventario, digamos, de personas, ¿sí? Y tenemos cuántas, digamos, personas tenemos actualmente viviendo y en qué edades. Bueno, nosotros no tenemos esa edad, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que una empresa, no, en un momento, no me acuerdo si al final vino Kentucky Fried Chicken, que estaba tratando de ver si entraba o no entraba, cuando no sabemos cuántas personas de qué edades y dónde viven hay en general. No, no puedo, qué así locura. no puedo estimar, ¿no? Así no puedo Eh, estimar.
es todo poco serio, digamos, ¿no? Exacto. Todo eso se va sumando a otras cuestiones también que Otras hacen que, cuestiones. Pues digo, es parte de un sistema, digamos, más de acuerdo, grande, ¿no? Pero bueno, dato secundario. Sí, el INDEXI tiene una cosa que es la EPH, que es la encuesta permanente de hogares, ¿sí? Digamos, ahí me da como lo bueno que del INDEC es gratis, ¿sí? Pero bueno, a veces la calidad de datos y, digamos, el nivel de apertura no ayuda. Los últimos censos, los que estuvo muy bueno, que ellos subieron un formato que a mí me permite jugar con los datos. Eso estuvo muy bueno de los últimos censos en adelante y esto tiene que ver con la posibilidad de ampliar, de aperturar o achicar en función de lo que yo quiera. Es como una especie de matriz que me permite a mí buscar los claro. resultados que yo necesito. Eso está muy bueno. Pero bueno, cuando no tengo datos para meterle a ese sistema, digamos, pero bueno, ya les digo, fue una decisión, digamos, que estuvo por fuera de lo que es no sé, es como si hubiesen cerrado o dijera la oficina de clima o de climatología, ¿para qué no la cerramos, ¿no? Tal cual, sí, 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 sí. No es necesario. No es necesario. Nada, es un gasto grande, pero bueno, es muy difícil, ya les digo, que después podamos pensar que puede venir una inversión seria a apostar por, ¿no? Pero bueno, Tal cual. nada, los datos secundarios, todos los datos que andan dando vuelta, las cámaras tienen mucho, venden. También esto genera la posibilidad de vender un montón de datos, porque si no tengo datos, los tengo que salir a buscar, ¿dónde los voy a buscar? El problema es que, digamos, una cosa es lo que puede hacer un gobierno y otra cosa es lo que puede hacer una cámara, que aún grande no deja de ser una cámara, ¿no? Entonces, tiene una limitada posibilidad de acceso a determinados datos con determinado formato. Y, profe, Nevertheless, sí, le hago una consulta en cuanto a la todas, venta de información. Digamos, cualquier venta de información es sí. legal, digamos, está... eh, No ¿qué? soy, no Digo, soy experta en esa temática. no, ok, No ok. obstante, hay datos, digamos, que están de forma legal y hay otros que están perreados, por así decirlo. Y de los Claro, dos de se pueden acuerdo. conseguir. Sí, pasa que hay algunos que no estarían siendo legales. Claro, que el Los mercado bancos, negro de todo eso es inmenso. sí, hay algunas empresas que trabajan con algunos puntos negros del sistema. Eh, por ejemplo, en el banco donde yo trabajaba, y lo digo porque ya fundió, así que ya está. Sí, ya no está más entre nosotros. Compraba datos a un flaco, pero que los obtenía legalmente. ¿Cómo los obtenía? A través de agujeros del sistema. El pibe era un genio con la computadora, cuasi hacker, digamos. Va. Y entonces, ¿qué hacía? Ingresaba, digamos, había hecho un sistema que ingresaba distintos DNIs, digamos, en distintas bases, por ejemplo, BSRA, ¿sí? Y antes de que existieran determinados controles, digamos, para justamente sacar los bots como los que él generaba, Claro. bueno, y en ese tiempo sacaba información así y te vendía al módico precio de por lo menos 3 4 dólares cada uno de los datos. O sea, les digo un caso real pero era legal porque realmente él, digamos, se apalancaba, o por lo menos no era ilegal, no sé, se apalancaba, digamos, en una falla del sistema. Em, pero bueno, los hay de todo tipo, ¿no? Y evidentemente lo más rico que tiene un banco son sus datos, ¿sí? Así que Obvio, sí, ni hablar. hay situaciones legales y hay situaciones, digamos, eso es importante por ahí consultarlo con cada uno de los abogados. Realmente yo no estoy del todo capacitada para contarles eso. No me dedico a eso, afortunadamente. No me dedico a eso, con lo cual no sabría ahí qué decirles, ¿sí? Pero sí sé, lo que se compran también son los informes de las distintas consultoras. em,
Y bueno, también, digamos, es importante trabajar sobre el enrichment de los datos. Por ejemplo, si un cliente cambia el celular, estar atentos de esa cuestión, ¿no? Y poderlo registrar a tiempo y demás, porque nuestros clientes son lo más importante, ¿no? Ya veíamos recién de la posibilidad de vender a la gente online y distintas cosas que la única manera es teniendo los datos del cliente, no hay otra forma, ¿no? Eh, si nos vamos a esperar que la gente, muchos comercios de acá de mi barrio, ¿no? Hablando de gente que prueba ropa y demás que charlábamos antes, muchos comercios de mi barrio pusieron un cartel diciendo, bueno, ventas a tal número e Instagram tal cosa. Y ahora, flaco, ¿te acordás de tener Instagram? Claro. Sí, ¿no? Se supone que además le estaban vendiendo por la ropa que uno veía, gente joven, digamos, ¿no? Ah, les pregunto, ¿les parece hacemos uno más para más o menos cubrir las Sí, 4 horas ¿sí? ¿Les parece? sí, 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 ¿Sí? Si no están muy cansados, ¿sí? Por lo menos terminamos todo el tema de investigación cual y cuanti, ¿no? dale. Y después si tienen alguna pregunta de la parte práctica, digo, ¿no? Pero bueno, ahora te acordás de hacer todo eso, ¿no? Y me dejas un cartel que dice tu número de teléfono y, no sé, por ejemplo, uno de los locales, pobre, lo estaba desarmando, la chica, ¿no? Era Belka, ¿no? Digamos, se llama Belka. ¿Cuánta gente realmente va a entrar a Instagram ahora que desarmó el negocio? Eh, ¿No? Digo, me parece que son todas herramientas que tenés que ir trabajando desde antes para que esto pueda tener, digamos, algún funcionamiento. Una de mis amigas es óptica y es de 9 de julio, de una localidad de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, No lo sé conozco. Sí, si sí. conocen. Bueno, y ella, bueno, estudió óptica, como les contaba, acá en Buenos Aires y consiguió trabajo en Buenos Aires, de óptica. La cuestión es que cuando quiso volver al 9 de julio, bueno, ponerse una óptica, saben que tiene una cantidad de costos bastante alta, ¿sí? Y la verdad es que tampoco tantas ópticas en 9 de julio no era posible, ¿sí? Pero bueno, toda su familia, toda la gente estaba en 9 de julio, con lo cual ella se le generó todo un problema de, ¿qué hago? ¿Me quedo en Buenos Aires? ¿Me vuelvo a 9 de julio? Si vuelvo a 9 de julio, ¿qué hago con lo que estudié? Entonces Claro. se le ocurrió una solución fantástica y hace 12 años más o menos generó un local, ¿sí? Se llama Tiboglio Bene, el local, ¿sí? Y ella vende ropa el 9 de julio, que la lleva cada vez que va a visitar a su familia, y trabaja en Buenos Aires, y cada vez que va la familia, digamos, se va a ver a la familia, lleva ropa y tiene, digamos, todo el negocio. Y hace un tiempo, miren que es una persona que estudia óptica, no es que estudió negocio, de hecho no sabía nada de cómo poner un negocio más allá de trabajar en una óptica, no tenía otra idea del tema. Entonces se le ocurrió empezar a hacer Instagram, Facebook, distintas redes sociales, publicar su ropa. Bueno, la salvó. Y estamos hablando de alguien que ni siquiera tenía, digamos, por eso digo, eh, roce con el mundo más de negocios, ¿no? Claro. Primero, digamos, de una manera muy rudimentaria, entonces todos le ayudamos, le ponemos me gusta para que genere un poco de tráfico y qué sé yo, ¿no? Em, pero bueno, digo, es un trabajo de hormiga que tenés que haber empezado, creo yo, ¿no? Acá tenemos una experta, digamos, en toda la parte de marketing digital que no me voy a meter, pero es un trabajo despacito, ¿no? Bueno, los datos de una compañía son iguales, tenemos que irlos cuidando, enriqueciendo, trabajando de a poquito. No lo podemos despertar un día y decir, oh, ahora necesito datos de mis clientes. Nada. Es un trabajo de a poquito, ¿no? No le podemos pedir a la gente que de repente se ponga en Instagram, que haga esto, que haga lo otro. No pidamos magia, ¿no? Nada. Como una reflexión de los tiempos pandémicos de hoy en día. Pero los datos primero entonces son cualitativos y cuantitativos. ¿Qué tipo de datos puedo obtener? Estos dos tipos de datos. Si son cuantitativos, sí, y esto es un poco lo que les contaba, sí, pueden ser o bien descriptivos o bien causales, ¿sí? Yo pondría, si el día que podamos escribir el libro, acá en el medio inferenciales, además de descriptivos y causales, porque lo que te marca digamos, el autor es que estos datos cuantitativos tienen
toda la parte de descriptivos, por encuestas o por observación, estas observaciones cerradas, donde las variables están predeterminadas antes de que yo vaya a observar. ¿Sí? Porque hay también observaciones cualitativas que voy y observo, no sé qué cosa, pero voy y lo observo. ¿Sí? No sirve para nada. Digamos, puedo hacerlo de manera descriptiva o bien de manera causal. ¿Cuál es? ¿Qué busco en un experimento causal? ¿Se imaginan? No, eso lo iba a consultar, porque cuando vi datos experimentales dije, me lo relacioné con lo cualitativo también, ¿no? Digo, No, 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 no. pero, Los, no, por eso. los datos experimentales son cuantitativos, ¿sí? Em, ¿Y qué voy a buscar? ¿Sí? Esto o sea, nos los robamos de vuelta de todo lo que es la investigación científica. Lo que voy a buscar cuando busco o cuando hago investigaciones causales son las relaciones de causa y efecto, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero determinar acá es la causalidad de algún tipo de fenómeno. ¿Sí? Esto no se utiliza mucho en lo que es el área de investigación de mercados. Sí se utiliza para lo que es producto, ¿sí? Para evaluar productos, por ejemplo. Te hago probar el producto, ¿sí? Y me fijo, Ah, si hay diferencias, si podés sentir o no el más gusto de vainilla que pueda tener el producto, ¿sí? Coca Pepsi, por Por ejemplo. ejemplo, fue un Claro. tipo de investigación causal Coca-Pepsi donde se hicieron malas preguntas como vimos, donde, digamos, cuando me sirven, hay, digamos, toda una determinada cantidad de pautas, pero, digamos, una de las cosas que tengo que manejar muy bien son las variables que tengo alrededor de los diseños de tipo causal. ¿Por qué? Porque se me puede meter una variable que es la que yo no quiero. Normalmente las variables, en las investigaciones causales tengo dos tipos de variables. Una las dependientes y otra las independientes. ¿Sí? Por ejemplo, eh, nivel de sueldo e inteligencia. ¿Cuál sería independiente y cuál sería independiente? Les digo que hay una relación entre ambas, ¿eh? Y es positiva. A mayor inteligencia, mayor nivel de sueldo. Por Bien. investigaciones científicas, les digo, ¿eh? ¿Cuál sería la variable dependiente y cuál es independiente? ¿Se dan cuenta? ¿La podés repetir? Sí. A mayor inteligencia, mayor nivel de sueldo. ¿Cuál depende de la otra? A ver si tenemos gente Ah, todavía. El sueldo de la inteligencia. sueldo de inteligencia. El sueldo depende de la inteligencia. Es decir, que la variable dependiente es el sueldo y la independiente es la inteligencia. Ah, Pareciera ok. haber cierta correlación e incluso se pueden hacer predicciones en función de la inteligencia qué sueldo se va a tener en un determinado país. Hay algunos estudios relacionados con eso. Por lo menos hay cierta correlación entre ambas variables. Que cuando sube a ver, las correlaciones no implican causalidad, ¿sí? Pero sí hay algunos estudios que han indicado alguna causalidad, por lo menos primigenia, entre esas dos variables. Cuando hablo de causalidad, en realidad para buscar buenos modelos predictivos necesito muchas variables. Una para lo que es, y muy fuerte, bastante determinante para lo que es el estudio de los niveles de sueldo, tiene que ver con los niveles de inteligencia, ¿sí? Tanto fluida como cristalizada, ¿sí? Pero bueno, es muy interesante verlo desde ese punto de vista. Les digo, digamos, a veces nos tenemos que salir un poco de lo que es la investigación de mercados para entender algunas cuestiones causales también puede ser con un producto, ¿sí? El ser hombre o ser mujer muchas veces genera percepciones distintas acerca de el consumo, el uso y el gusto, ¿no? Por algún determinado producto. Por ejemplo, fútbol, ¿sí? No determinante, ¿sí? Pero en algunas ocasiones genera mayor, digamos, por ejemplo, el género genera, digamos, una mayor preferencia por algún tipo de servicio, no sé, online o prepago, cosas por el estilo de cable o cosas por el estilo de fútbol, ¿sí? No es, es una tendencia, ¿no? Nada más, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna pregunta? Eh,
¿sí? No, Acá, Ah, ok. no, ¿sí? perdón, no sé si alguien quería hablar. No, no. ¿No? ¿No? No, yo tengo una consulta, no sé si lo vamos a ver ahora o no, pero los descriptivos por observación, Sí. los que están, ¿cuáles vendrían a ser, por ejemplo? Ahora lo hablamos en el próximo, pero básicamente vos vas a hacer una planilla donde vas a determinar todas las variables que vas a querer observar. Pero lo que es importante es que solamente vas a poder observar conductas. No vas a poder observar nada que esté por fuera de una conducta. ¿Sí? Y este es uno de los grandes errores, asumir preferencias, por ejemplo, porque agarraste un producto y lo dejaste de vuelta, no lo podés asumir. ¿Sí? Lo único que podés decir es que agarró el producto, lo metió en el carro y después lo volvió a sacar, ¿no? Y no es que, o lo sacó de la góndola y lo volvió a dejar en la góndola. Vos no podés decir que es